Doncs bona tarda a tothom. Com sabeu, i si no ho sabeu ja us ho dic, és la primera d'una sèrie de xerrades que organitzem des de la xarxa socialista unificada Socialismo Siglo XXI, muchas veces, como la trayectoria de mucha gente, sobre temas que tienen interés tanto estrictamente en sí mismos para el conocimiento de las personas interesadas por la emancipación de las clases subalternas y el comunismo, como por lo que podríamos llamar la divulgación de ideas que en otras épocas eran de conocimiento, al menos entre los sectores politizados comunes, y que hoy día, incluso en los sectores politizados, pues deja mucho que desear el conocimiento de esas cuestiones. Nosotros venimos de la tradición comunista, de lo que nadie se llama engaño, todos los aquí presentes seguramente, y si no, pues poco les faltará. Y la tradición comunista, como es palmario y evidente, al menos desde que uno de los personajes que aparecen en el cartel anunciador, que es el antiguo secretario del Partido Comunista Italiano, Berlinguer, desde que este buen hombre, poco antes de morir, dijo una famosa frase que a la mayoría de nosotros nos pareció entonces una herejía y una traición, no sé qué más, dijo: se ha agotado el impulso transformador o el impulso a secas de la revolución del mundo. Nos pareció una de estas cosas que hay un elemento de cultura política, al menos en este país, que consiste en confundir los juicios de hecho con juicios de valor. O sea, uno dice, pues qué sé yo, tenemos poca fuerza, y el otro interpreta, es que no quiere luchar. No es lo mismo. Un juicio es una descripción que puede estar equivocada, evidentemente, pero no implica ninguna consecuencia de acción. O si la implica, pues es que no podemos hacer más de lo que hacemos, nada más. Pero hay gente que interpreta que eso quiere decir no hemos de luchar, hemos de renunciar a la lucha, nos hemos de rendir. Bueno, esa tendencia existe. Y la interpretación que se dio en ciertos sectores de esa frase fue esa. Claro, no le podemos preguntar a Enrico Berlinguer si el sobreentendido de esa frase era el que los malpensados pensamos entonces que tenía, pero en cualquier caso, como descripción de los hechos, creo que era correcta, independientemente de las intenciones que tuviera el que lo dijo. El impulso de la Revolución de Octubre, si no se había votado del todo, se estaba votando a marchas forzadas, sencillamente pues porque había habido una serie de cambios en el panorama social, político, económico del mundo. El capitalismo había iniciado desde hacía un tiempo una importante mutación que hacía que los planteamientos tradicionales o la estrategia adoptada por los comunistas a partir de 1917 pues ya no estuviera dando frutos. Todavía parecía que había dado algunos en la periferia del sistema, pues con las guerras de independencia en las antiguas colonias y sobre todo con la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, pues el imperialismo sufrió su primera gran derrota, el imperialismo norteamericano, quiero decir, su primera gran derrota, y aquello por algún momento hizo pensar que se iniciaba una nueva etapa de avances, ¿no? Poco después fue cuando Berlinguer, unos años después, dijo eso, y entonces por eso a muchos nos pareció que era una especie de arrugarse y levantar la bandera, no la roja sino la otra, ¿no? Antes de otra. Pero bueno, está claro que el tiempo le ha dado la razón y que aunque ha habido muchas traiciones, ha habido muchos desfallecimientos del sujeto revolucionario, lo cierto es que las circunstancias en las que el sujeto debía supuestamente hacer la revolución se habían vuelto cada vez más adversas y lo siguen siendo, y todavía creo que estamos bajando la pendiente, aunque se perciben síntomas diversos de resistencia por parte de la gente, pero si cuentas todos los factores, por ejemplo, el grado de conciencia de clase que existe hoy día entre los asalariados
la cultura política, como he dicho al principio, que hay entre las clases que se sienten agredidas es tan bajo, y parece que la tendencia sigue siendo a la baja, que podemos decir que estamos todavía en la pendiente bajando, no subiendo. Bueno, movimiento comunista, pues yo creo, como todos los movimientos humanos, todos los fenómenos humanos, todos lo que podemos llamar procesos sociales, le pasa como a los procesos biológicos, tienen un ciclo vital. Nacen, se desarrollan, envejecen y mueren. En el caso de los individuos, pues esto hasta cierto punto, sí, hasta bastante punto queda compensado, porque los individuos perecen, pero la especie continúa. En el caso del comunismo, si aplicamos el símil, tendríamos que pensar que no ya los individuos concretos del movimiento comunista, los nombres conocidos, Lenin, Ho Chi Minh, etc., son individuos de esta especie que han perecido, pero que la especie sigue adelante. No, yo creo que el problema hoy día, si consideramos que el comunismo no es un individuo, el movimiento comunista, sino una especie, pues es la especie la que está en riesgo de extinción. Cuando una especie se extingue, puede ocurrir dos cosas: que deje un nicho vacío en el ecosistema, o puede que, cuando todavía no se acaba de extinguir del todo, haya ido mutando y dando lugar a una nueva especie. Yo no sé qué metáfora preferís, si la de decir que la especie comunista todavía le queda vida y lo que pasa es que ha habido generaciones de individuos de esta especie que han perecido y hay que esperar que algún bisnieto de Lenin o tataranieto de Lenin retome la bandera de la lucha victoriosa, o hay que considerar que el comunismo pues, es una especie como tal en extinción y que su única esperanza de continuidad consiste en una mutación. Lo que pasa es que, claro, las mutaciones, como sabéis, son de muchos tipos y hoy día la palabra mutante, por lo general, tiene sentido peyorativo, por la literatura de ciencia ficción, etc. Entonces, sería de desear que si lo que le espera el futuro del comunismo está en una mutación, que sea una mutación, digamos, evolutivamente positiva y no negativa. Recuerdo que hubo una época en que se puso de moda decir que el sistema soviético, concretamente, fomentaba la evolución, pero solo la evolución negativa, es decir, que premiaba a los individuos menos eficaces para la reproducción de la especie y que, por tanto, tenía una tendencia, como así se dio y se comprobó, a la decadencia irreversible. Es de esperar que la mutación, que yo creo que por hoy es la esperanza que nos queda del movimiento comunista en una nueva fase, en una nueva especie de movimiento comunista, se produzca en el buen sentido. Y para aprender, bueno, para tener instrumentos que nos ayuden a orientarnos en esa dirección de mutación positiva, es evidente que hay que empezar por conocer bien el pasado, los precedentes, la situación de la que venimos. Y hoy tenemos aquí con nosotros a un joven